Buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a esta materia de Psicología en la Comunicación. Me presento, mi nombre es Paula Yovali Barrios Saucedo, soy licenciada en Psicología con maestría en Psicología Clínica de la Salud. Para empezar, voy a compartir las diapositivas del tema y vamos a dar inicio a la cápsula número 1. ¿Ok? Esta sesión inaugural se propone desglosar la compleja relación entre los procesos mentales y los actos comunicativos. No entenderemos la comunicación como un simple intercambio de información, sino como un fenómeno psicológico multidimensional. Exploraremos cómo la psicología, al consolidarse como ciencia del comportamiento, ofrece herramientas metodológicas para poder analizar el quién, el por qué y el cómo de la interacción humana. El objetivo es que el estudiante reconozca que detrás de cada mensaje existe una estructura cognitiva y afectiva que lo precede, lo moldea y finalmente lo interpreta. Entonces, en esta cápsula abordaremos desde las raíces científicas de la psicología hasta la aplicación de modelos teóricos que explican la conducta comunicativa en entornos modernos, sentando las bases críticas para el resto del programa académico. La psicología como ciencia. La psicología no es una disciplina de especulación, es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales a través del método científico. Para que un conocimiento sea considerado psicológico-científico, debe alejarse del sentido común y basarse en la evidencia empírica. Esto implica la utilización de la observación sistemática, la medición de variables y la replicabilidad de los hallazgos. En la psicología de la comunicación, esto se traduce en el estudio de patrones conductuales cuantificables, desde la dilatación pupilar ante un estímulo visual hasta los tiempos de procesamiento lingüístico. La ciencia psicológica busca describir, explicar, predecir y en algunos casos modificar la conducta. Al aplicar este rigor a la comunicación, dejamos de hablar de intuiciones sobre lo que el otro siente para pasar ahora sí a analizar estructuras de respuesta y mecanismos cognitivos que sean verificables en entornos controlados o naturales. El método científico. El estudio del método científico de la comunicación sigue una ruta crítica rigurosa. Inicia con la observación de fenómenos. Por ejemplo, cómo el tono de voz afecta la credibilidad del emisor. Y a partir de allí se formulan hipótesis nula y alternativas que intentan explicar la relación entre las variables. El corazón de este proceso es la experimentación o la observación correlacional donde se busca aislar factores para poder entender qué causa realmente una reacción con el receptor. Se analizan datos mediante estadística inferencial para poder determinar si los resultados son significativos o son producto del azar. Finalmente, la revisión por pares y la publicación permiten que la teoría se robustezca, para que el estudiante de Psicología de la Comunicación pueda dominar este método es vital para evaluar la forma crítica de la propaganda, la publicidad y las interacciones clínicas, pudiendo discernir entre la información que está basada en evidencia y la información que es de pseudociencia. La evolución histórica. La trayectoria de la psicología ha marcado cómo entendemos la comunicación hoy en día. Inicialmente, en su etapa filosófica, el estudio se centraba en el alma, en la psique, una entidad inmaterial difícil de medir. Con el nacimiento del primer laboratorio de psicología experimental de Wundt en 1879, el enfoque viró hacia una introspección controlada de la conciencia. Sin embargo, fue la revolución conductista de Watson la que exigió que la psicología se centrara exclusivamente en la parte observable, lo que viene siendo la conducta. Bajo este prisma, la comunicación se reducía a una cadena de estímulos y respuestas mecánicas, que no fue hasta la revolución cognitiva en la década de 1950 que se retomó el interés por los procesos internos, entendiendo que entre el mensaje enviado y la respuesta obtenida existe un procesamiento de información complejo. Esta evolución nos permite integrar hoy tanto la conducta externa como los procesos internos del pensamiento.
La comunicación como conducta social primaria. En psicología definimos el comportamiento como cualquier actividad de un organismo que puede ser observada o medida. Entonces, la comunicación es, por definición, la conducta social por excelencia. Siguiendo los axiomas de la Escuela de Palo Alto y de Paul, partimos de la premisa de que es imposible no comunicarse, dado que toda la conducta en una situación de interacción tiene valor de mensaje. El silencio, la postura, la distancia física son tan informativos como la palabra hablada. El comportamiento comunicativo se divide en acciones manifiestas, como el habla, y en procesos encubiertos, en como la interpretación de la ironía. Analizar la comunicación como conducta implica observar cómo el individuo se adapta a su entorno y cómo utiliza sus recursos psicológicos para poder influir en otros o para poder satisfacer necesidades de vinculación social. Los procesos mentales superiores. Para comprender el comportamiento comunicativo, debemos mirar hacia adentro de la caja negra del procesamiento humano. La comunicación no es lineal, porque depende de procesos mentales superiores. La percepción selecciona qué estímulos del mensaje atender. Mientras que la atención filtra el ruido, la memoria recupera el código lingüístico y los referentes culturales, y el pensamiento estructura la respuesta. Si uno de estos procesos falla o está sesgado, entonces estábamos hablando de que la comunicación se está quebrando. Por ejemplo, la teoría de la mente es un proceso cognitivo que nos permite atribuir estados mentales a otros, que es esencial para poder entender el sarcasmo o la intención oculta. La psicología de la comunicación se encarga de estudiar cómo estos engranajes internos determinan la eficacia de la interacción y cómo pueden ser optimizados o, por el contrario, cómo pueden verse afectados por patologías o estrés ambiental. La psicología de la comunicación es un campo interdisciplinario que se sitúa en la intersección de la psicología social, la psicología cognitiva y las ciencias de la comunicación. Su objeto de estudio no es el mensaje en su estructura lingüística, sino el sujeto en situación de intercambio. Analiza cómo los individuos perciben, procesan y transmiten información y cómo este proceso transforma su propia psique y su entorno social. Se interesa por los efectos de la comunicación en la conducta, el papel de las emociones en la recepción del mensaje y en la formación de significados compartidos. En esencia, busca comprender la dinámica humana detrás de los signos, explorando desde la comunicación cara a cara hasta la interacción mediada por algoritmos, redes sociales y siempre bajo una mirada científica y empírica. La cognición. La comunicación comienza mucho antes de que se emita un sonido. Inicia en el nivel intrapersonal. Este procesamiento de información que ocurre dentro del individuo, donde el pensamiento se manifiesta con un lenguaje interno. La psicología estudia cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo este diálogo privado estructura nuestra percepción de la realidad. Si un individuo posee una autocomunicación negativa o distorsionada, su capacidad para interactuar con los demás se verá mermada por la inseguridad o los sesgos de defensa. Aquí exploramos la metacognición, que es la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento. La metacognición es esta capacidad de aprender a poder aprender. Entender nuestra comunicación intrapersonal es la base para la autorregulación emocional, permitiéndonos filtrar impulsos antes de que se conviertan en conductas comunicativas externas que sean disfuncionales o agresivas. El nivel interpersonal. En la comunicación interpersonal, el análisis se centra en la relación de dos o más personas. Aquí entran en juego constructos psicológicos como la empatía, la atracción interpersonal y el poder. La psicología examina cómo se construyen las identidades a través del feedback de otros. En este nivel, la comunicación es un sistema circular y retroalimentado donde la conducta A es un estímulo para B y la respuesta B se convierte en un nuevo estímulo para A. Se estudian fenómenos como la reciprocidad, la autorrevelación y la gestión de conflictos. La interacción no es solo un intercambio de palabras, sino una negociación constante de estatus, afecto e identidad. La calidad de estos vínculos depende de la capacidad de los sujetos para poder descodificar no solamente el contenido del mensaje, sino la intención relacional que lo acompaña. ¿Cuál es la crítica de estos modelos lineales de la comunicación? Tradicionalmente, la comunicación se enseñaba mediante un modelo lineal de Shannon y Weber, donde habla de emisor, mensaje, canal y receptor.
Sin embargo, la psicología critica este modelo por ser puramente técnico y matemático, ignorando la naturaleza humana. Desde la psicología entendemos que el receptor no es un dispositivo pasivo que decodifica señales, sino es un agente activo que reconstruye el mensaje según sus prejuicios, su estado de ánimo y su cultura. Los modelos psicológicos introducen variables críticas como el contexto social, la personalidad y la imagen que cada actor tiene del otro. Estos modelos, mientras que el ruido no es solo estática en la línea, sino también habla de estas barreras cognitivas, distorsiones emocionales y diferencias semánticas que hacen que el mensaje enviado rara vez sea idéntico al mensaje recibido. La percepción social y los sesgos cognitivos. No vemos la realidad tal cual es, la percibimos a través de filtros psicológicos. La percepción social es el proceso por el cual nos formamos impresiones de los demás o interpretamos sus mensajes. Sin embargo, este proceso está plagado de sesgos. El sesgo de confirmación nos lleva a prestar atención solo a la información que refuerza lo que ya creemos. El error fundamental de atribución nos hace creer que si alguien nos contesta mal es por su mala personalidad, ignorando que quizás tuvo un mal día. Estos filtros determinan si un mensaje será aceptado o rechazado antes incluso de ser analizado lógicamente. En la psicología de la comunicación, entender estos atajos mentales, es fundamental para explicar por qué la comunicación persuasiva funciona o por qué se perpetúan los malos entendidos en grupos sociales polarizados. La dimensión emocional y el sistema límbico. La comunicación es un proceso profundamente emocional. Las neurociencias nos enseñan que la información llega primero por el sistema límbico, el cerebro emocional, antes de llegar a la corteza prefrontal, que es el cerebro racional. Esto significa que nuestra primera reacción ante un mensaje es afectiva, nos gusta o no, nos asusta o nos calma. La psicología de la comunicación estudia cómo el miedo, la alegría o la ira colorean el discurso. Un estado de alta ansiedad, por ejemplo, reduce la capacidad de comprensión y aumenta la hostilidad defensiva. La inteligencia emocional aplicada a la comunicación consiste en reconocer estos estados en uno mismo y el otro para poder ajustar el mensaje. Sin una gestión adecuada de las emociones, la comunicación se convierte entonces en una serie de reacciones reactivas en lugar de una interacción proactiva y constructiva. La psicología del lenguaje y el pensamiento. La relación entre el lenguaje y el pensamiento es uno de los debates más ricos de la psicología. Para autores como Piaget, el pensamiento se desarrolla antes que el lenguaje, mientras que para Vygotsky el lenguaje es una herramienta social que estructura el pensamiento superior. Independientemente de la postura, es innegable que las palabras que elegimos moldean nuestra realidad cognitiva. La psicología de la comunicación analiza cómo el uso de etiquetas, metáforas y encuadres pueden alterar la percepción pública sobre un tema. El lenguaje no solo sirve para describir lo que vemos, sino que prescribe cómo debemos sentirnos al respecto. Al estudiar la psicolingüística, comprendemos cómo el cerebro adquiere, produce y comprende el lenguaje, y cómo las sutiles variaciones en la estructura de una frase puede evocar respuestas psicológicas radicalmente distintas en una audiencia. La comunicación no verbal es el canal por donde transita la mayor parte de la información emocional. La psicología estudia la comunicación no verbal a través de tres áreas. La parte kinésica, que tiene que ver con los gestos y la postura. La proxémica, que es el uso del espacio personal. Y el paralenguaje, que son elementos vocales no lingüísticos como son el volumen o las pausas que se hacen al hablar. A diferencia del lenguaje verbal, que es discreto y controlado, la comunicación no verbal es continua y a menudo inconsciente, lo que hace más difícil de fingir. Los psicólogos analizan la congruencia entre lo que se dice y lo que el cuerpo expresa. Cuando hay una contradicción, por ejemplo, alguien diciendo no estoy enojado, pero mantiene una postura cerrada, puños cerrados, ceño fruncido, el cerebro del receptor suele dar más crédito a las señales no verbales. Este canal es fundamental para establecer confianza y la autoridad en la calidez en cualquier contexto. Comunicar entonces es casi siempre un intento de influir en el otro, ya sea para informar, convencer o motivar. La psicología ha identificado principios universales de persuasión,
como los propuestos por Robert, la reciprocidad, la escasez, la autoridad, la consistencia, la simpatía y el consenso social, estos principios no son meras técnicas de venta, sino mecanismos evolutivos de toma de decisiones rápida. La comunicación persuasiva apela a estas necesidades psicológicas básicas para poder lograr cambios en la actitud, el comportamiento. Sin embargo, desde la psicología de la comunicación también se estudia la reactancia psicológica, que es la resistencia que surge cuando alguien siente que su libertad de elección está siendo amenazada por un mensaje demasiado agresivo. El equilibrio entre la influencia y el respeto es el eje del estudio ético de la persuasión. Así que bueno, esto ha sido todo por la cápsula número 1. Esta fue nada más la parte introductoria de la materia. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias por su atención.